Muy buenas tardes, estamos otra vez aquí desde Asopormen en la ciudad de Bucaramanga, esta vez para tocar un tema muy valioso en el campo de la discapacidad y abrirle un espacio para conocer a una comunidad y a un sector de la población dentro del grupo grande poblacional de las personas con discapacidad en el mundo. Asopromen es una institución sin ánimo de lucro fundada en 1965 con el único objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, la participación social, la garantía y atención oportuna de derechos de las personas con discapacidad en Santander, ofreciendo servicios especializados de educación, protección y salud, teniendo como horizonte la inclusión integral de nuestros niños, jóvenes y adultos. Hoy vamos a hablar de ¿y los multidéficits qué? Aquella población con discapacidades múltiples. Y para nosotros es muy importante contar con la participación y el concurso de una persona que conocemos desde hace un tiempo, una activista social, una educadora especial, tiflóloga, especialista en rehabilitación visual, especialista en gerencia educativa y fundadora y directora de la Fundación Semillas hace casi 25 años, con esta experiencia en este sector de la población con discapacidades múltiples. Con nosotros tenemos hoy a la educadora especial María José Soler y le agradecemos por aceptar esta invitación. Gracias, María José. Dairo, a ti muchísimas gracias por tener en cuenta mis pocos conocimientos sobre el área y traer a colación un tema que pocas veces desde las mismas instancias de la salud, de la educación, de la inclusión social, a veces no se tiene en cuenta. O sea, siempre estamos como quedaditos, como un pasito atrás, no nosotros ni lo que la población hace, sino esa mirada de respeto y de reconocimiento que debe tenerse en nuestro país para la población multidéficit. Bueno, muchas gracias. Entremos en materia para aprovechar este video y posteriormente podcast para hablarle a las personas de quiénes son aquellos que enfrentan una vida con discapacidades múltiples y se les llama a las personas multidéficit. ¿Quién es ese grupo poblacional que a veces pasa desapercibido? Bueno, mira, la población multidéficit siempre se ha confundido y la gente tiene la tendencia a pensar que es la sumatoria de discapacidades o de patologías o de necesidades especiales en un sujeto. Entonces siempre la gente, no, es la persona que tiene esto, esto y esto. No, la persona con multidéficit es un ser íntegro que requiere de una mirada diferente al tener unas diferencias en lo que es la comunicación, la percepción, el aprendizaje y lo sensorial, que son personas que presentan situación de ceguera, de baja visión, de sordera, de baja audición o problemas motrices, o también de retos cognitivos. ¿Qué es lo que pasa? Que no podemos definirlos como la sumatoria de ellos, sino las características de personas que presentan varias características diferenciales y que requieren de una atención especializada para ellos. Ok, ¿qué podríamos hablar entonces del presente de las personas con discapacidades múltiples? Como antes no se hablaba de ellas. Por ejemplo, hay personas que simplemente dicen, este niño, este joven, esta persona tiene síndrome de Down, esta persona es sorda, esta persona es ciega, esta persona tiene autismo u otro síndrome u otra afectación y ya las mantenía de forma individual, creía que no afectaba ninguna otra parte de sus actividades y de su vida, no comprometía órganos, sistemas de su salud, ni sus capacidades para afrontar la vida y procesos de inclusión, ya sea socialmente, adherirse a grupos sociales, educativos o ir progresando en la vida de manera que pudiera ser un proyecto de vida, de que le creara independencia y que no fuera como muchas veces se piensa y qué va a pasar con él, es una carga para la familia, sus padres ya son mayores, adultos y quién pudiera hacerse cargo de ellos. Hay un presente de esas personas hoy por hoy, pues gracias a la ciencia de alguna forma, de educadores, de gente que se ha sentado a investigar, ha descubierto
hay personas que vienen con mucho más de lo que nosotros habíamos pensado y que la atención que nosotros le damos no es la apropiada porque no aborda todos sus requerimientos. Y hasta tal punto que la Organización Mundial de la Salud promulga una clasificación internacional hacia la funcionalidad de las personas en cuanto a su discapacidad. ¿Cuál sería este presente? Bueno, mira, cuando tú hablas de personas que anteriormente no se tenían en cuenta, que no se escuchaban, no es tan anteriormente. Yo creo que es muy actual. Desafortunadamente sigue habiendo ese vacío, ¿sí? Esa ausencia de una población que es notoria, que existe, que merece, ¿sí? Y que necesita de una mirada diferente. Cuando tú me dijiste, vamos a tomar un espacio para hablar y qué de los déficits, mira, créeme que le he dado mucha vuelta a la cabeza, pero, bueno, pero ¿y qué quiere referirse Dairo con ese y qué? Porque el y qué sigue estando como entre tan comillas, como tan comprometido en tantos campos que yo decía, bueno, de qué será lo que quieres tú de que específicamente? En que Pero por lo vamos a hablar menos de una los globalidad. hemos, exacto, pero que por lo menos los hemos dejado a un lado, no les hemos dejado la atención debida, nos hemos preocupado por otras personas que tal vez representan discapacidades mucho más fáciles de abordar, para las cuales hay más profesionales que se quieren dedicar a ellas, a las cuales profesores, especialistas, médicos no le hacen el quite, el feo, porque causan mucho trabajo, no se pueden atender en 20 minutos en una cita médica, me implicarían mayor esfuerzo en la planeación de mis clases, si lo tengo incluido en una clase, me implicaría tener una persona exclusiva para su cuidado, mientras que un profesional me puede ayudar con 2 o 3 personas de pronto más funcionales, porque ya están más avanzados, porque de pronto los recibo en una etapa de sus vidas donde ya han recibido una estimulación y atención temprana. Entonces, ¿y los multidéficit qué? ¿En dónde los dejamos? ¿En dónde están? ¿Qué pitos tocan? Nosotros, ¿qué pitos tocamos hacia ellos? ¿Y qué no hemos hecho todavía para mantenerlos más presentes y brindarles una solución de pronto más acertada e integral? Sí, la deuda está, la deuda es grande y todo lo que tú es mucho más, ¿sí? Pero bueno, vamos a mirar. Yo creo que la población multidéficit, voy a centrar también un poquito más mis conocimientos en lo que es Bogotá, pero obviamente sé que esto también se irradia al resto del país. Está totalmente olvidada, o sea, lo olvidado en el sentido de dejados, están presentes en la mente de algunas personas, de algunos profesionales, de algunas instituciones, viven presentes, pero no se hacen latentes ni en las normas, ni en los protocolos de atención, ni en los modelos de inclusión, ni en la atención a la familia, ni la atención a los profesionales, porque lo que tú acabas de mencionar es realmente cierto. A veces no es que el profesional lo quiera, a veces es que no tenemos la capacitación. No es lo mismo y no lo voy a poner en los términos de cuál es más fácil o más difícil, porque eso en una situación sale total texto. Esto es cada población qué requiere, qué necesita, cuáles son esos ajustes razonables para que su característica particular sea atendida con los ajustes necesarios y que pueda esta persona formar parte de una sociedad activa como lo debe ser. Hay todo un paradigma de derechos, ¿cierto? Hay unos sujetos de derechos que no se pueden quedar simplemente en una convención, en unos decretos o en unas leyes, que si empezamos nomás por mirar, Dairo, en un panorama grande, pues nosotros nos manejamos con una ley de educación de hace muchísimos años, donde ni siquiera se habla de inclusión, sino de integración, y mucho menos de estas poblaciones. Yo tengo, por ejemplo, el documento del Ministerio de Educación donde se nos dan los lineamientos para hacer el PIAR. Voy a darte el dato del 2016.
que es el más reciente que yo tengo, tal vez es reciente, pero esto es por un ejemplo. Y en el 2016 nos muestran en el CIMAT, que es el Sistema para la Matrícula en Inclusión, ¿cierto? Y nos hablan de que hay una atención del 53% para discapacidad intelectual, y vamos viendo discapacidad psicosocial, baja visión, física, baja audición, de la voz, trastorno del espectro autista, ceguera, sordera profunda y sordoceguera. Ni siquiera los nombran. Entonces, no puede haber una atención ni buena ni mala, ni regular ni no regular, o una atención si ni siquiera tú apareces dentro de las poblaciones en situación de discapacidad a ser atendidas. Si ni siquiera el gobierno los tiene en cuenta como un renglón, como una población a la cual debe hacerle una mirada. Y esto no es antiguo, 2016 estamos hablando de 3 años, ¿sí? Porque pues 2020, con esto de pandemia y todo, no es que hayamos hecho mucho, ni se haya cambiado mucho las cosas. Entonces, cuando uno mira eso, lo que uno dice, y respondiendo un poquito a tu pregunta, y dice que, pues, ¿qué es que no aparecen? Y si no aparecen y no están visibles y no están presentes en la vida de las normas y de las leyes y de la toma de decisiones, pues nos estamos perpetuando a que ellos siempre estén en un margen de dejaditos a un lado. Y también, ¿qué implica esto? Pues que implica que se debe tener conciencia de que, como decía al principio, no es la sumatoria. Entonces, espérate un momentico. Yo soy una persona o un profesional que yo sé de sordera, entonces como yo sé de sordera y sé de manejos comunicativos y sé de modelos pedagógicos para las personas con sordera o con baja audición, entonces puedo coger a un multidéficit que no escuche bien y trabajarlo. Podría ser. Eso es lo que está sucediendo y eso es lo que históricamente viene sucediendo. Entonces, yo soy tiflóloga, yo sé de ceguera, yo sé trabajar la baja visión también. Entonces, vengan, cojo los multidéficits que presentan ceguera. Y ahí está el primer error garrafal, ¿sí? Y es donde me parece tan oportuna, tan pertinente esta charla, donde uno pueda decirle a la gente, no los podemos seguir tratando a la población múltiple como una subpoblación entre los sordos, o una subpoblación entre los ciegos, o una subpoblación entre los problemas motrices, y así podía continuar hablándote, porque no es así. Es una población que amerita una mirada específica, individual, con sus necesidades. Lo primero que hay que mirar siempre en ellos es, no podemos generalizarlos, porque es una población, dentro de un grupo poblacional, está la diversidad entre ellos, son diversos, cada quien tiene unas características, unas necesidades generales o diferentes, particulares, pero sí podemos decir, es población multidéficit y podemos tener esta mirada educativa y social y de salud, y al interior de esas miradas que sea la comunicación, ¿sí? Que es el medio más importante para relacionarme con el otro. O sea, yo no puedo rehabilitar o educar a una persona para que siga ya encerrada en su casa y sea solamente su familia, y en el mejor de los casos toda la familia, porque en los casos reales o es solo su mamá o es solo su abuelita, ¿sí? Sí. O es los hermanitos, uno o dos, los que se hacen cargo de la persona. Y se hacen cargo en ese sentido, me hago cargo de tratar de mirar cómo soluciono estas dificultades que tengo, porque a mí nadie me ha enseñado, nadie me ha dicho cómo se hace, nadie me da parámetros, y cuando acudo a los espacios de habilitación, de rehabilitación, de salud, pues ese nadie sigue siendo lo mismo, nadie me ayuda. Entonces, habría que mirar ese tema de la comunicación, de la orientación y movilidad, porque es independiente, y aquí también es una de las dificultades que hemos tenido. La gente siempre toma la orientación y movilidad como un espacio para las personas ciegas. No, todos necesitamos orientación y movilidad. Y ellos también, porque no tienen la misma estructura de pensamiento, no tienen las mismas entradas ni motrices, entonces se requiere una movilidad, porque pues muy bonito que usted pueda hacer las cosas en un punto, pero también necesitas ir y explorar y buscar.
Y una tercera instancia que es muy importante y es la que no le mete mano a nadie definitivamente, es reconocer que es una población que es inteligente, que tiene capacidad, que nos sorprenden por todo lo que hacen y cómo aprenden y todos los resultados que tienen en sus maravillosas vidas, pero que no aprenden ni manejan una inteligencia de la misma manera que nosotros. Y ese es un punto neurálgico, ese es un paradigma que no se ha tocado, ese es un enigma también que no se ha estudiado. No estoy diciendo con esto, Dairo, que no es que no aprendan o que no tengan capacidad cognitiva para hacerlo. No, muy diferente. Es que ellos tienen una forma de pensamiento diferente a la de nosotros. Y podríamos ¿Sí? abordarla y como describirla un poco mejor, esas formas en que las personas con discapacidad múltiple tienen de tener sus propios esquemas y procesos de aprendizaje para llegar a lo que de pronto las demás personas esperan de ellos. Otras personas con de pronto discapacidades mucho más fáciles de sobrellevar, se les desarrolla su funcionalidad y sus capacidades o más rápido o de forma más efectiva o a través de muy escasos recursos terapéuticos o con ayuda de dispositivos o vamos a decirlo material didáctico. Aquí en lo que usted acaba de decir, ¿cómo pudiéramos entonces para mirarlo de otro modo en que sí pueden llegar a la otra orilla que se espera, pero que lo hacen de una forma distinta, pero que lo hacen? Pudiéramos explicarlo un poco, que ese sería de pronto no un reto mismo de la persona con discapacidad múltiple. Ese es una característica propia de ella como persona, pero sí sería un reto de las personas que estamos alrededor para poder comprenderla, saber cómo motivarla, saber cómo llegarle y cómo irle acompañándola. Ok, sí. Sí, en realidad no es una cuestión del sujeto como sujeto, ¿sí? Porque ellos tienen todas sus capacidades y sus herramientas, que las desarrollan de otra manera es otro tema, pero digamos, no es el sujeto, es lo que está alrededor, es su entorno, lo que debe propiciar esos espacios óptimos y esos procesos óptimos para que la persona se pueda desarrollar. Mi mayor experiencia es con niños. Yo he trabajado básicamente toda mi vida es con niños. Y parte, o sea, porque no podemos saltarnos los procesos, no podemos coger una persona adulta para educarla como niño, ya es adulta, ya es otro tema. Pero en esta medida, lo primero que yo haría una invitación y una reflexión a todas las personas que tengan que ver con estas temáticas y sobre todo a quienes toman decisiones. Uno, hay que estudiar la población. O sea, estamos muy débiles en la parte de investigación, en la parte de aprendizaje. Todavía nos encontramos las facultades de educación, las facultades de salud, las facultades que tienen que ver con rehabilitación, con que miran la discapacidad o la estudian, más bien, la estudian desde las poblaciones que ya conocemos, las convencionales, las que tú nombras, es que hay mucho de qué estudiar, de dónde coger, de dónde leer, de dónde estudiar, de dónde investigar y lo han hecho. Entonces, ahí hay una primera instancia que sería fundamental, que el tema de multidéficit sea un tema de estudio, de capacitación, o sea, uno de academia, desde las universidades donde se forman los profesionales que a futuro van a trabajar con las poblaciones. Otro, una línea de estudio e investigación por parte de los entes encargados de las normas, de los protocolos, de la política pública, ¿sí? Porque tenemos que saber de qué vamos a hablar. Si no sabemos quién es la población, cómo se desarrolla, cómo aprende, qué necesita, pues difícilmente se puede lanzar una política acertada o se puede dar una ley acertada o un protocolo de atención acertado. Lo otro que hay que estudiar es los maestros, o sea, los maestros deben entrar y las secretarías de educación y el ministerio de ese consciente de esta necesidad no puede, con mucho respeto lo digo, pero lo voy a decir, no se pueden lavar más las manos.
¿sí? No nos lavemos más las manos, la población existe, la población está ahí. Ahora, ¿qué se ha logrado un poco con tanta norma y política y aulas de inclusión y esa división que hay? Se ha logrado que no hayan dolientes, ¿sí? Que la población multidéficit le toque viajar de una institución a otra, de un médico a otro, entonces no hay asociaciones, no hay agrupaciones, no hay quien, digamos, entre comillas, los defienda, ¿sí? Y los haga hacerse sentir. Esa también, esa política tan clara, sobre todo en la parte de educación. Puedo hablar más de educación porque es mi campo, no sé si en salud, pero sin embargo en salud también se ve esa ruptura que hay en que ya, o sea, tú estás en el aula especial, tú estás con una educadora especial o estás con una mediadora, el maestro ya no quiere, o sea, si el niño o tiene una forma diferente o tienes un comportamiento diferente, entonces sáquemelo del salón, llévelo al horario de educación especial. O sea, es eso, ¿por qué? Porque hay desconocimiento. Básicamente, Dairo, si empezamos a mirarlos con un modelo de comunicación claro para las personas múltiples, que yo no te puedo decir en este momento, es lengua de señas, es lenguaje mano sobre mano, es pictogramas, tableros de comunicación, no te lo puedo decir porque eso le compete a cada sujeto. Cada uno tiene una forma de comunicación, pero hay un renglón grande y es que la comunicación debe ser fundamental en los procesos de desarrollo integral del sujeto. Lo de orientación y movilidad y los procesos de aprendizaje. Y no podemos, de verdad, con mucho respeto te lo digo, podemos cogernos de algunas cosas que hay. Tú mencionabas algo de los DUA, el PIAR debe ser enfocado, hay modelos de atención especializados. Sí, claro, podemos coger, pero tenemos que también estudiarlos, cuáles son los propicios para la forma de aprendizaje. De Créeme, eso y te lo digo con mucha certeza. De eso pudiéramos Sí, hablar ya voy a más adelante un para poquito más. antes describir de pronto a las personas como tal con déficit múltiple, los ciertos errores que nosotros los actores alrededor de ellos hemos logrado. Pero si quiere continúe con la idea, pero recuerde que íbamos a tocar esos instrumentos. Sí, la voy a tocar por encimita. La voy a tocar por encimita. Listo. Exacto. Entonces, la franja de comunicación, la franja de orientación y movilidad y la franja de aprendizaje. No podemos hacer el mismo modelo pedagógico para un chico con multidéficit que presenta ceguera al que no, ¿sí? Alta limitación auditiva total al que no, al que tiene diagnosticado un autismo más no es lo conveniente, pero lo voy a decir como para que me entienda la audiencia, más autismo, no podemos pretender que tiene la misma forma de aprender que su compañerito que está al lado, que tiene ceguera y problema motriz, ¿sí? Fíjense que estamos hablando de la misma población multidéficit, pero que son diferentes, pero que en el modelo educativo o en el modelo de intervención, estas tres grandes ejes deben aparecer. Bueno. Sí, correcto. Hay otras formas, por lo menos, para ayudarle a la gente a entender que a veces puede haber discapacidades combinadas que coinciden en una persona, que se manifiestan en unos ambientes más que en otros, pero debe haber una forma de caracterización e identificación que nos diga este niño, este joven está en este rango de discapacidad múltiple. ¿Cuáles, digamos, serían las características más frecuentes? Por ejemplo, en la conferencia que usted nos daba el año pasado, hablaba muchísimo de las alteraciones o trastornos de la comunicación, problemas sensoriales, retraso en el desarrollo psicomotor, necesidades muy persistentes en materia de cuidado a nivel de la vida del hogar, en el funcionamiento y participación comunitario, la forma de autoliderar la propia vida, determinación propia, y la forma de pronto en que esas personas tenían un acceso cuando ya recibían atención, a lograr un poco de normalidad dentro de sus vidas en el campo de
de autorreconocimiento y disfrutar el ocio, la libertad, el que yo sé cómo soy, los demás saben quién soy y me ayudan como a no bajar el nivel de que con ayuda yo he logrado. Entonces, ¿cuáles serían esas características propias de la población multidéficit? Que no pueden ser la suma de todos, pero cuáles se hacen como las que a un especialista como usted le puede decir, este niño debería estar bajo mi cuidado, bajo mi ayuda, yo debería estar colaborando con esta familia o asesorándola porque por el camino que van no es el más apropiado. Bueno, muy bien. Es muy clara tu pregunta, Dairo, y te la voy a contestar como con unos términos más coloquiales que realmente técnicos, que sería la idea. Pero lo que quiero que te entiendo es que todos entendamos de qué estamos hablando. Y de eso se trata, Entonces, que la gente que nos vea lo comprende y lo capte de una vez. Bueno, hay unos, indiscutiblemente el primer nivel o el primer paso que no podemos dejar de lado y que se ha querido un poco en la educación olvidar que porque no nos pisemos los talones. No se trata de pisarnos los talones, sino de ayudarnos entre las instituciones. El primer paso es los diagnósticos médicos. Necesitamos tener unos diagnósticos claros, realmente claros. Digamos que vamos a ser consentidores de los médicos y permitimos que el médico coloque en su historia clínica que es una persona que presenta ceguera más retardo mental, porque ni siquiera todavía a estas épocas y todavía uno encuentra profesionales de la salud escribiendo retardo mental, ¿no? Pero que bueno, que tienen reto cognitivo, que presenta dificultad motriz, bueno, y esa serie de patologías que presentan los chicos que son necesarias e indispensables saberlas. No podemos trabajar igual a un chico. Es un niño convulsivo o es un niño epiléptico o es un chico ciego o es un chico sordo o tiene baja visión, problema motriz, diabetes infantil, el autismo, bueno, infinidad de que realmente están dentro de lo que es una patología. ¿Qué entramos a mirar nosotros? Esa patología que le están diagnosticando a nuestro niño o niña, que cómo incide en su vida, no solamente en su proceso de aprendizaje, sino en su vida. Entonces, digamos que un primer renglón para identificar y poder decir, estamos atendiendo a una población con multidéficit, es mirar ese cuadro clínico, ¿sí? Que nos habla de muchas cosas de las cuales tenemos que tener presente, así seamos educadores, así seamos psicólogos, así seamos fonoaudiólogos, así seamos trabajadora social. O sea, no podemos ignorar una patología como una epilepsia, ni podemos ignorar una ceguera, ni un autismo, porque sí, porque somos de otra línea y no nos metemos con los médicos. No, esa es una línea que debe ir muy de la mano. Cada quien es lo suyo, pero muy de la mano. Una segunda instancia es mirar, a aplicarle a estos chicos estos protocolos de evaluación. No es una evaluación formal, no son las evaluaciones que se hacen aún con unas escalas de desarrollo, pues que obviamente sabemos que no van a estar. Pues tú tienes un niño que nació con estas características y no le han hecho nada, pues es lógico que a los 2 y 3 años todavía no camine, todavía no hable, todavía coma de pronto teteritos, ¿sí? Porque también tenemos una familia que tiene que aprender con ellos, que tiene que a educarse y rehabilitarse con ellos, porque no hay un manual que se les vaya diciendo cómo es. Entonces, tenemos que mirar y aplicar unas evaluaciones específicas donde miramos estas 3 líneas y podemos decir, bueno, tenemos faltantes en la comunicación de esta manera. Cuando yo digo de esta manera, ¿qué es? Se comunica solo, ¿sí? Es su pataleta, es un comportamiento disruptivo que nos avisa y nos dice algo, ya tiene intenciones comunicativas, ya tiene algún modelo, así sea loco, incipiente, el de solo conectarse con la mamá, pero ahí hay un modelo de comunicación muy válido. ¿Cómo es su movilidad? ¿Cómo se ubica en el espacio? ¿Sí? ¿Cómo sabe? Sobre todo las personas sordas, las personas ciegas,
más complejo esa ubicación en el espacio. Cómo la falta de visión, esa falta de audición incide en mi equilibrio y entonces puedo tener unos déficits modulativos del movimiento, del comportamiento, que no es patológico, pero que viene como fruto de esas ausencias que están. Entonces tengo que mirar eso, aplicar unos protocolos de no tanto como unas escalas de evaluación, sino unas observaciones participantes donde uno pueda identificar ese nivel en esos tres aspectos y poder decir, bueno, este chico es, ¿sí? De por sí, eso sería clave porque nuestros niños están mezclados con otros y nuestros niños están siendo, digamos, atendidos inadecuadamente porque están mezclados en otras poblaciones. Entonces, si hay unos protocolos muy claros, ahora, tú nombras hace poco la Organización Mundial de la Salud. Claro, la Organización Mundial de la Salud es funcional, o sea, si usted mueve el dedito, tantos puntos. Si usted mueve toma tantos puntos, eso es un puntaje, es la ruta, carrera de los puntos. Pero no podemos tampoco desechar esos instrumentos, no tanto como para puntualizar a los chicos, porque claro, nos da, de pronto nos salen hasta negativos los puntos, ¿sí? Pero sí para tener una idea de como cuáles son los mínimos que a esa edad nuestro niño debe estar mostrándolo de alguna manera, nuestro niño o nuestra niña de alguna manera. Entonces, cuando podemos tener esos protocolos, cuando nos basamos en la salud, y una cosa fundamental que no puede faltar, y es la entrevista a sus papás. Pero no es, o sea, hay que entrevistarlos a todos, no podemos excluirlos, pero es la entrevista de quien está con él, y muéstranos cómo lo hace, y muéstranos comer, y muéstranos cuál es el canal que utiliza, y de esas entrevistas con los padres nosotros podemos sacar un perfil de este niño o esta niña, y con ese perfil nosotros podemos, este niño es de población sordo-ciega, o este niño es de población múltiple, o este niño es de población con problemas motrices, ¿cierto? Podemos tener una como caracterización, no tanto de clasificación. Nosotros no hablamos de clasificación en multidéficit porque es muy, muy complejo, además eso es como muy estándar. Nosotros hablamos es de esa otra parte, de cuáles son esas características que tiene nuestro niño o nuestra niña, y de ahí arrancamos para trabajar. Ya pues, nosotros ya llevamos, la fundación lleva 15 años, yo llevo 25 años, a veces no me gusta decirlo porque de pronto me hacen cuentas de cuánto es, pero ya llevamos de tiempo. Después hablar con esta propiedad, de decir, son estos chicos. Y fíjate que tampoco podríamos tener ahí una clasificación, porque dentro de la misma población múltiple, pues tendríamos que sacar aparte los que tienen ceguera, y tendríamos que sacar aparte los que tienen sordera, y entonces estaríamos cayendo en el mismo error y en la misma clasificación de que es por lo que tienen, por lo que les falta, o por la clasificación del funcionamiento, y más no los estaríamos mirando como un sujeto integral. ¿Cuáles serían entonces, aunque ya hemos tocado algunos, pero digamos, mezclando todos los campos a los que se tienen que enfrentar las familias y las personas, niños, jóvenes, adultos con discapacidad múltiple, generalmente a lo largo de la historia y de lo positivo que se ha logrado, hay muy pocos aciertos y muchos errores. ¿Cuáles serían entonces los más comunes? Los que, bueno, ya los hemos repetido tantísimas veces, cambiémoslo, determinemos unos nuevos aciertos, no nuevos errores, o por lo menos probando lleguemos a errores diferentes que nos permitan pasar la página de lo mismo que se viene haciendo profesional a profesional, colegio a colegio, familia a familia, política pública, ¿sí? Y que ha sido lo mismo. Hablábamos de una ley de educación que, a pesar de las pancartas, las marchas, los gritos, las tutelas, los plantones, y aún así no se logra un articulado, una inclusión, una anotación, donde la próxima vez por lo menos se nos van a tener en cuenta. Hay unos aciertos, pocos, pero que se deberían repetir para que se volvieran comunes, colectivos, beneficiaran a más gente.
hay unas experiencias positivas o exitosas que debieran replicarse al resto del país, porque si la capital presenta todavía estas dificultades, imaginémonos lo que sucede en las regiones y lo que sucede en pueblos pequeños donde todavía faltan muchas modernizaciones o replanteamientos de la educación o de la salud que se les presta a esta población. ¿Y cuáles son esos errores que ya los hemos hecho tantas veces que deberíamos tener la elasticidad para decir ya no más? Ya perdamos la costumbre de esto, probemos cosas diferentes, apostémosle a la educación prohibida y salgámonos de los esquemas para poder decir aprendieron, enseñamos, corregimos, mejoramos, avanzamos. Bueno, muy bien. Bueno, empecemos por lo bonito, los aciertos, ¿no? Hay muchos aciertos, Sí. hay cosas maravillosas, unas historias de vida que uno dice, uy, señor, esto realmente es un ejemplo para muchas personas. Mira, yo creo que un acierto y un paso bien importante que se dio en Colombia es tratar de romper este paradigma médico por el paradigma social. ¿No? Y cuando digo esto es cuando se abre este abanico de movimientos, de instituciones, de personas, de normas, hacia la constitución de sujetos de derecho. ¿Sí? Esto para mí es fundamental. O sea, porque está en el papel, en muchas instituciones, en muchos lugares han dado el paso adelante para volverlo una realidad en la medida de las posibilidades, pero se vuelve una realidad. Y se empieza a caminar sobre esto. Lo que pasa es que nosotros también sabemos, Dairo, que un paradigma requiere de mucho tiempo, de no solamente entrar en la cabeza de las personas a través de la investigación, del estudio disciplinado, del seguimiento a los hechos históricos de las poblaciones para romper estos paradigmas, y la academia debe entrar con toda su fuerza a hacerlo. También se requiere mucho tiempo, también requerimos que el otro paradigma también vaya perdiendo fuerza. Aquí tenemos dos paradigmas que hacen esto permanentemente, en todas las instancias. O sea, uno a veces se sorprende porque yo puedo conocer y conozco unas historias en rehabilitación y en educación que dices, Dios mío, si todos trabajáramos así ya no estaríamos hablando del paradigma médico tanto. Sin embargo, va uno y mira y seguimos con ese paradigma ahí presente, latente. Y eso que no quiero mencionar porque si hiciéramos un ejercicio de los paradigmas tendríamos que entrar a mirar pues ese paradigma de la caridad que todavía existe. Todavía nos encontramos con la gente diciendo, ay, pobrecitos, ay, tan divino, ay, hizo la patica al revés, pero tan lindo, como es discapacitado, valgamos. Doloroso, doloroso para las personas, para las familias y para quienes trabajamos en esto. No, ¿cómo así que se lo valemos? No se lo valemos. Es que es una persona que ha hecho toda una puesta en escena de su ser y se lo tenemos que respetar, ¿sí? Pero todavía nosotros nos encontramos en el bus, la gente que mira a los niños como bichitos raros, todavía uno encuentra gente que le dice a las mamás, ay, ¿usted qué habrá hecho? ¿Qué pecado cometió? Mire, castigo, ¿sí? Todavía nos encontramos con médicos profesionales que le dicen, perdóname, que le dicen a la familia o a la mamá principalmente, que es la que más afronta esto, llévelo para la casa a ver qué hace, porque ese niño no va a servir para nada, téngalo a ver si vive. Eso nos lo encontramos hoy en día, ¿sí? Y todavía nos encontramos familias disgregadas, familias separadas, familias que unos papás que dicen, mija, cuide usted al niño porque yo no soy capaz ni de tocarle un dedo, ¿sí? Contra otros que son maravillosos y le dan de todo. O sea, esto todavía está en un caldero que se cuecen muchas cosas. Entonces, pero al interior de eso, me parece muy positivo y lo quiero recalcar, es ese paso del cambiar el paradigma médico, donde lo único posibilidad y la única importancia que se tenía era el diagnóstico que daba un profesional y con eso, mire a ver usted qué hace. Y hemos pasado a un paradigma social
donde las instituciones se abren, los programas se abren y las ideas se abren. Entonces, digamos que eso me parece muy bueno. Otra cosa que quiero rescatar son historias de personas con multidéficit que están llevando sus estudios. Mira, yo te lo digo por experiencia, yo tengo niños en mi fundación que están en programas de inclusión, lo voy a decir con mucho respeto, pero lo tengo que decir. Tú ya me conoces, Dairo, me has invitado a otras charlas y tú sabes que yo no me puedo callar las cosas. En la educación privada encontramos unos espacios abiertos donde hay unos docentes, unos directivos y unos profesionales dispuestos a aprender y a hacer. Y tenemos chicos en inclusión respondiendo por sus estudios y ya próximos algunos a graduarse y otros en el camino. Con unas historias de inclusión maravillosas porque se les ha ofertado todo el ambiente que se necesita para que estén allá muy bien y puedan desarrollar sus aprendizajes. Seguramente, no puedo hablar por Colombia, pero hablo por Bogotá. Seguramente en las instituciones del distrito pues habrán personas que salgan y digan, pero lamentablemente la otra parte es la que más predomina y es la falta de una atención adecuada, que ya vamos a hablar como los errores que tú... Entonces, en eso. Y otros aciertos maravillosos son las familias que han empezado a entender, a salir de su casa, a salir del aislamiento que tenían nuestros chicos. No todos, todavía pues estamos débiles, pero ya se encuentran familias empoderadas diciendo qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, dónde busco, familias que se animan a poner una tutela para que les den sus de rehabilitación, les den la zona especializada, los reciban en las instituciones, les den el transporte especializado que se requiere. Ya estamos encontrando unas familias que, como dicen allá en Santander, en nuestra tierra, no comen entero, ¿sí? Que ya empiezan a decir, oiga, un momentico, sí es cierto que yo tengo una niña o un niño con características bien diferentes, pero a mí algo me tienen que hacer, algo me tienen que solucionar, algo me tienen que dar. Entonces, eso me parece unos aciertos bien positivos. También quiero reconocer al interior de instituciones, de fundaciones, del mismo gobierno, hay personas que no sueltan la batalla, que como sean la cuchara, podrían haber hablado de cualquier otra población y dijeron, no, esperen, y nos dan estas oportunidades, hay una charla, hay una convocatoria, hay espacios pequeñitos, poquitos, pero ya los consideramos como una pequeña victoria. Yo creo que en esa medida son unos aciertos y esos aciertos nos dan pie para decir sí puede, adecuadamente, con conciencia, con estudio, sí se puede. Bueno, ahora te digo tu otra parte, los errores. Para mí, los errores más grandes que tenemos en la atención a la población múltiple son dos, se centran en dos. Uno, la falta de investigación, la falta de estudios concienzudos sobre la población, sobre sus características, sobre sus espacios de intervención, sobre su actuar. O sea, la investigación está totalmente en deuda con la población múltiple. Y la otra error que me parece grande y que es la invitación a que reflexionemos y cambiemos sobre eso, es trabajar sobre lo que hay. Trabajar, eso es como mojar sobre lo llovido, ¿sí? Entonces, seguimos tratando a la población múltiple desde los conocimientos que hay con las otras poblaciones, desde las leyes y las normas que hay con las otras poblaciones, ¿sí? Para mí es un error garrafal, no solamente para la atención de la población múltiple, sino para la educación general de Colombia. Una ley de la educación tan antigua, tan desactualizada, cuando los tiempos actuales, los tiempos modernos, los muchachos, la informática, hasta la misma robótica está en los colegios ya haciéndose presente en los colegios, y nosotros tenemos una ley de educación que está a gritos diciendo ya soy historia, ya necesito un espacio nuevo. Entonces, construir sobre cosas que
no son pertinentes, construir sobre modelos de inclusión donde no son pertinentes para nuestra población, construir sobre modelos que da el ministerio, como documentos de orientaciones técnicas, los PIAR y todo eso, donde ni siquiera nos nombran, pues ese es uno de los errores más grandes que tenemos. Si realmente queremos cambiar, hacer visible nuestra población múltiple y darles la atención que queremos, tenemos que todo esto que hay históricamente, toda esta documentación, es eso, una documentación que nos da bases y nos da pie, pero tenemos que poner sobre el tapete las cosas nuevas que la población requiere. Para mí, esos son los aciertos y los errores más importantes. Podríamos aquí durar horas, Dairon, hablando sobre muchas situaciones, sobre cosas que nos han dado, pero al final todo redunda en eso, o sea, ¿por qué no hay un modelo de atención en salud adecuado para las personas múltiples? ¿Por qué toca para pedir el medicamento de la convulsión poner una tutela? ¿Por qué toca eso? ¿Sí? ¿Por qué toca? ¿Señor? Para allá vamos, para ese tema, porque quería que, pues viendo los aciertos y los errores, las repeticiones, muy poco en los aciertos y las repeticiones constantes a lo largo del tiempo en los errores, nosotros pudiéramos hablar entonces de que tanto en discapacidad múltiple como en muchas personas con discapacidad, quienes de pronto por falta de conocimiento, acceso, asesoría, atención oportuna, alguien que les hiciera un acompañamiento desde temprana edad de sus hijos, uno pudiera hablar de que pudiera haber un enfrentamiento en lo que es el modelo social y el modelo médico, y pudiera verse algún día un panorama que no tuviera que estar enfrentados, sino que fueran en realidad complemento de cada uno, ¿sí? Nosotros abordamos entonces los retos múltiples a partir de estos dos modelos, la parte social, la parte médica, sobre todo en esta población. ¿Pudiéramos explicarnos un poco de ese enfrentamiento del modelo social y del modelo médico para llegar a ese centrarnos como a perfilar el estudiante, la persona que merece la oportunidad, que no hay que dejarla en casa, sino que hay que hacer la prueba, salir, mostrarnos, decir que estamos ahí presentes y que tenemos el derecho constitucional, así la ley dispara a los mandamientos constitucionales para llegar a estar en el aula y en el salón de clase con los demás. Podemos algún día que el modelo social sea el complemento del modelo médico para llegar en sí a tener un ensamble completo del individuo con discapacidades múltiples. Bueno, pues mira, yo creo que sí. O sea, yo creo que vamos para allá, la verdad. No sé a qué velocidad, eso sí, no lo tengo tan claro. Pero vamos a mirar una cosa, Dairo, y es que hoy en día la salud está tomando un giro hacia la prevención y un giro hacia la atención humana de la persona que va a donde un médico o a donde una terapeuta, porque tiene algo en su ser que no lo deja ser feliz, ¿sí? Entonces la medicina ha empezado a romper ella misma, no la medicina, perdóname, el modelo de salud, él mismo ha empezado a romper ese mismo paradigma médico, en que la palabra única y última la tenía el doctor, y no quiero con eso desmeritar el trabajo que hacen los médicos, nada, es súper importante, y lo hablo y lo que hace, pero si vamos a mirar hacia atrás, pues anteriormente lo que decía el médico era eso y punto, ¿sí? Hoy en día la salud se abre otras ramas donde lo humano entra a ser el centro. ¿Todavía nos falta? Sí. ¿Que en algunos lados ya se está dando? Sí, bastante. No tampoco pedirle tanto al modelo médico cuando pues tenemos una salud tan deficiente en nuestro país, ¿no? O sea, para uno es muy triste y fíjate que con esta pandemia, que es lo más actual que tenemos, pues uno se da cuenta y dice, pucha, de verdad todavía gente en los pasillos de los hospitales, gente que no recibe una respuesta, gente que estoy enfermo, tengo estos síntomas, le tengo que esperarse 2 días para que un médico lo pueda atender y le diga, no, usted no tiene coronavirus, usted tiene gripa, ¿sí? O sea, tenemos un sistema de salud muy deficiente. Por las mismas como connotaciones de lo que de
le hace el gobierno a nuestra salud, a nuestro bienestar en salud. Sí, entonces los programas muy bonitos, muy buenas tendencias, pero no hay los rublos, no hay la plata, no se reconoce económicamente el trabajo del profesional en salud, trabajan con las uñas, nosotros en educación ni se diga, o sea, entonces hay unas deficiencias. Sin embargo, el modelo de salud ha empezado a mirarse como un modelo más humano, y cuando se mira más humano, entonces empieza a romperse un poquito ese paradigma. Eso desde el interior de la institución, pero cuando lo vemos desde afuera, los que estamos, digamos, ya no estamos en el área de la salud, sino estamos en otras áreas. Entonces, para uno es muy complicado cuando llega la familia y dice, no, es que el médico me dijo que no va a caminar. O sea, que tiene un problema de columna, pues no vamos a traer términos médicos acá. Tiene un problema de columna y no caminar. Y dice, pero ¿cómo así? O sea, no puede caminar, puede ser, pero sí se puede desplazar, porque de pronto hay un aparato, de pronto hay una silla de ruedas, de pronto hay unas prótesis, no sé, depende de la necesidad que tenga. Entonces, la familia y la población te llega a ti con esos bloqueos de que lo que diga el médico y lo que digan en salud es lo que vale. Y eso también nos confrontamos y nos encontramos, pues también lo voy a decir con sinceridad, porque eso se trata de estas invitaciones, de que uno diga las cosas y el que le caiga que le duela, ¿sí? Hay unas rivalidades internas, o sea, la parte de salud rivaliza con la parte de educación. Y yo no sé cuál es el piso ahí de talones, porque no los hay. Somos instituciones que nos podemos ayudar maravillosamente, ¿sí? Pero estos equipos de trabajo, uno se entera de equipos de trabajo en rehabilitación, donde se reúnen y hablan del modelo de atención y cuántas terapias y cómo se la dan a los chicos y todo, pero nunca está la familia, o en algunas veces, tampoco hay algunos que sí está en la familia, ni la educación, las educadoras especiales, las educadoras infantiles, las educadoras de primaria, diciendo ella, oiga, no, o sea, usted que de terapia ocupacional, a mí mi chico que es múltiple se me sienta y me escurre así el hombro, ¿qué le hago? Y qué maravilloso sería que nos pudiéramos encontrar en esos puntos y que se deja ese que tú pones en pantalla, que es muy real, entre peleemos nosotros que hacemos lo social y ustedes que hacen lo médico y no nos encontremos. Al final que sale ahí como confetis es la población múltiple. Entonces, no, sigue habiendo esa rivalidad. Tenemos que bajar ese telón y esa posición de que lo mío es lo único que sirve y lo mío es lo único que vale y lo mío es lo único que hace. No, todos podemos intercambiar y estructurar unos modelos de atención para nuestra población que tenga todo, pero todavía estamos un poquito tibios, o sea, bastante fríos. Todavía seguimos encontrándonos en situaciones, encontramos situaciones en que el médico dice tal cosa y vaya para la casa y no le da la oportunidad a una familia de decir, oiga, vaya, busque una rehabilitación, porque usted en una rehabilitación su hijo puede hacer más cosas, ¿sí? Vaya, llévelo, ¿sí? Todavía encontramos un equipo de rehabilitación, no, educación y educación especial en los colegios. Aquí no, por favor, aquí no vengan porque aquí somos de rehabilitación. Claro, lo que te digo, se está rompiendo, sí. Hay lugares donde ya no se da y esa línea se está ahorrando, sí. Pero todavía encontramos muchos donde no. Y mientras no rompamos eso y no nos juntemos y hagamos esto entre todos y miremos cada instancia, ustedes salud, ustedes educación, ustedes inclusión social, ¿cierto? Ustedes gobierno plata, porque es que esto también requiere una mirada económica, y ustedes trabajo, ¿cierto? Y ustedes oportunidades, y ustedes instituciones, y ustedes familia. Quiero agregar algo importante, Dairo, y no quiero pasar esta oportunidad sin decirlo, porque me duele mucho, me duele y es un dolor que venimos llevando muchas personas que nos estamos enfrentando y nos metimos con mucho amor a estas temáticas. Y es aquí yo no lo pongo ni en el modelo social ni en el modelo médico, sino en el modelo látigo, ¿sí? Que nos dan a las fundaciones. O sea, a toda la parte de salud y a toda la parte de educación y a todos los que hacen normas y leyes y políticas y etcétera, etcétera, se les ha olvidado
que es gracias a las instituciones que hoy satanizan con que son segregadoras o instituciones fuera de tono o instituciones no inclusivas o instituciones que perpetúan al sujeto en rehabilitación, y esos son muchos temas donde nos dan látigo y se les ha olvidado que a partir de estas instituciones que históricamente en su momento lo hicieron bien, que hoy en día con los tiempos modernos pues no concuerdan, pero que tienen mucho que decirle la educación y sobre todo la educación especial, ¿sí? Estas fundaciones, yo lo digo también por mi fundación, a mí también aquí en Bogotá me dan mucho palo, a mí aquí no, ustedes son seguidores y todo, ustedes son, esas instituciones ya no deben existir, esas fundaciones se deben acabar, ¿cómo así? Pero Pertenecemos al yo te mismo digo, ¿cómo club. así? ¿Cómo? Pertenecemos al mismo club. Nos dicen los mismos, nos dicen lo mismo en todas partes. ¿Usted de rehabilitación también? Sí, eso dicen que todo lo que las descripciones que han hecho en ese campo de el modelo látigo, dicen también lo mismo sobre estas instituciones que estamos marcando un derrotero de lo que debería hacerse Claro, y no de validar y repetir y aplaudir lo que ellos intentan hacer. claro. Mira, ¿cómo sería de valioso, que en vez de estando dando legislativo tan duro, nos pudiéramos sentar todos en una misma mesa? Porque, mira, créeme que todas estas experiencias, todo lo que ustedes, nosotros sabemos, sabe la educación, se queda en estas calificaciones o descalificaciones tan absurdas y no podemos desconocer que hay un marco histórico ahí, que aprendimos, que si, voy a decirlo en el término de educación, que si hoy Piaget es una cosa de recoger, ayer fue el que dio pie a muchas cosas para que hoy den estos cambios. Los cambios no son así clic, clic, los cambios necesitan esas bases teóricas conceptuales. Claro, los tiempos cambian, hemos avanzado, pero yo nunca puedo entender por qué nos miran con esa dureza de corazón cuando lo que estamos haciendo tus instituciones, las instituciones como la tuya de rehabilitación y la mía, que es una fundación y que es más enfocada a la educación, es darle la mano a estas familias y a esta población que nadie la tiene en cuenta, y es darle la mano a un colegio para decirle, mire, ustedes dicten su clase bien, pero nosotros te podemos dar herramientas para que ese niño o esa niña pueda estar en su clase y aprenda como cualquiera otro de sus alumnos, ¿sí? Y ustedes también pueden ir a un colegio y decirle, mire, si usted le pone al pupitre, la terapeuta ocupacional, esta adaptación, pues su niño se va a sentar más derecho y va a perder el miedo al equilibrio y va a estar atento y vamos a ganar. Pero a nosotros lo que recibimos es un golpe bajo, digo yo, por un trabajo que se ignora, que lo ven como una rivalidad que nosotros no la tenemos en ningún momento y que lo que queremos es aportar, ¿sí? Ahora, fíjate más con la población multidéficit, o sea, dónde realmente podría estar el conocimiento y las bases para decir cómo hacer un protocolo o cómo atenderlo. Pues donde está la población. ¿Y quiénes atienden la población? Pues las instituciones de y nosotros las instituciones, las fundaciones sin ánimo de lucro que trabajamos por esta población. O sea, usted no puede ir a un aula a mirar esos procesos. Usted en el aula ve otros procesos, ¿sí? Y usted en la clínica ve otros procesos. Pero estos de la población lo ve donde está la población. Entonces, qué mejor y qué más bonito. Venga, sentémonos en la mesa y trabajemos por esta población y hagámosla visible y hagámosla que se le dé lo que necesita y esos ajustes que sean razonables, realmente sean razonables. Es que a mí me duele cuando yo voy a una institución educativa y me dicen, mire, profesora María José, en los ajustes razonables hicimos una adaptación del currículo. Y yo, ay, qué bueno, vamos a ver. Ah, no, le quitamos este y este tema porque nosotros creemos que ellos no lo pueden ver. Porque como tienen déficit cognitivo, yo, pero ¿cómo así que lo esmocharon? ¿Cómo así que lo cortaron? No, hay otros caminos. O cuando uno dice, mira, es que en esta institución educativa, lo digo con certeza, con conocimiento de causa, aquí tenemos todo para atender a los niños ciegos. O sea, aquí tenemos la máquina Perkins, el bastón, aquí tenemos las pizarras, aquí tenemos el balón sonoro, y eso por hablar solamente de las ayudas más conocidas.
También tenemos el computador, tenemos el software. Yo, bueno, se le muestra la moto. Ay, bueno, maravilloso. ¿Y cómo lo usan? No, está en la estantería, porque los niños no lo usan. Está guardado bajo llave, porque hay que, dentro de 2 años, devolverlo en buen estado. O sea, ¿para qué sirven esas cosas? ¿Sí? Y eso es con lo que nos encontramos. Esas son muchas de las realidades. Entonces yo también aprovecho este espacio, ya que tú me diste la oportunidad, voy a hacer proselitismo acá, de hacer una invitación para que no nos miren con esos ojos de que somos sus enemigos o somos que estamos segregando a la población. Yo quiero decirte que hay más segregación en una institución educativa, en un hospital, hay más segregación cuando la enfermera o el médico no se sabe comunicar con su niño sordo ciego o con su niño múltiple. Cuando hay más segregación, cuando un médico no le explica a una mamá qué le pasa a su hijo, esa patología que es, por qué nació así, a qué se deben esas circunstancias, ¿sí? Más segregación cuando en un aula tú sientas a un niño en una esquina, ¿sí? Porque no sabemos cómo enseñarle, no sabemos qué hacerle. O peor aún, cuando los otros chicos de tu aula están aprendiendo matemáticas, a sumar y a restar en el tablero, pero el tuyo, como es un niño ciego que utiliza ábaco, está en una esquina haciendo bolitas de plastilina para que cuente hasta 5. ¿Sí? Y en lo mejor de los defectos, busquémosle hora y sáquemelo a la hora de matemática, sáquemelo ya al aula especializada para que haya la educadora especial o la tiflóloga, la persona contratada, haga ese puente, la mediadora aquí en Bogotá, haga ese puente y le dicte ella la clase de abaco porque en el salón no puede estar. Eso es más segregador, eso lastima más, eso es más látigo de frente al niño y a la familia que lo que hacemos nosotros con no tenerlos en los colegios, pero tenerlos en nuestras instituciones dándoles las cosas que necesitan, los aprendizajes que necesitan. También hay mayor segregación y discriminación cuando en estos tiempos de pandemia, donde los gobiernos han limitado nuestras libertades en nombre de la irrupción de la propagación de un virus y en nombre de la salud pública, cuando ninguna autoridad es capaz de darle todas estas directrices a millones y millones de personas con discapacidad, porque teniendo los recursos en dinero para contratar los profesionales y adecuar las formas, gráficas, sonidos y otros recursos para poder comunicarse con un montón de personas con discapacidad y discapacidades múltiples, no lo hacen y esas personas quedan a la deriva de alguien cercano o de algún dispositivo para que de forma tardía, meses, semanas después, le llegue una información que debió haber recibido de primera mano a primer momento. Cuando un policía no sabe dar directrices en la calle a una persona con estas características porque no tiene la preparación, o cuando la persona aún es llevada en contra de su autonomía y voluntad a comparecer ante la justicia por alguna razón, o porque estaba en la calle cuando no debía, buscando comida o comprando cuando no debía, ni siquiera las personas que interactúan con la autoridad superior o con el juez pueden comunicarse de forma acertada con ellos, y su tiempo de restricción de libertad es más hasta que no llegue a alguien que pueda comunicarse. Si todos esos tabúes, dificultades y preconceptos en el modelo social se vencieran a temprana edad y mucho más rápido, y lo mismo sucediera en el modelo médico, pues una persona saldría adelante de forma más expedita, a edad mucho más temprana de lo que lo está haciendo hoy en día, y pudiera llegar a la misma edad cercana de sus compañeros de clase para tener derecho a la educación como un reconocimiento constitucional que tiene cualquier persona y los niños en todas las convenciones y tratados. Si eso se venciera a tiempo, pues con ayuda de instituciones como las nuestras, pudiera hacerse la transición de preparación para que la persona, ese niño, no llegara como tan perdido a un océano azul y ser de pronto el único punto rojo o de color diferente intentando acoplarse mientras los demás tardan tanto en acoplar las circunstancias y en llegar a un punto común. Si venciéramos todo eso mucho más rápido, tenemos instrumentos
en el campo educativo recientes, el PIAR o el sistema de diseño universal de aprendizaje. Digamos que ya vencimos toda esa pelea constante del modelo social y del modelo médico que cambia mucho la narrativa sobre la discapacidad en el país y que ya tuviéramos el niño en el salón de clase. Ya hemos tocado ejemplos de que hay recursos pero que no se usan por el miedo a que tengan uso y se envejezcan, de que hay conocimientos pero no se los enseñamos porque a discreción de alguien consideran de que no es necesario enseñarlos, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan el ejercicio que hacíamos una vez en la conferencia de que hablábamos de geografía, de las capitales, de otros lugares del planeta? Porque no es necesario que los conozca porque en sus propias capacidades nunca va a llegar a esos sitios. Entonces, por lo tanto, nosotros de una vez cortamos de tajo su oportunidad de saber de ellos. Si empleáramos bien los instrumentos que tenemos y cómo adecuar y cómo diseñar un PIAR adecuado y un sistema DUA, ¿qué pudiéramos lograr en la población con déficit múltiple desde edad temprana? Bueno, quería preguntarte una cosa. Vamos a tocar el tema actual de la atención según la pandemia a la población, ¿o no? Sí, sí, Antes de contestar tu también. pregunta. Sí, también, claro, Bueno. cómo esto Estoy nos viendo ha también afectado a la comentarios con población. relación a... Sí, claro. Perdóname, no te entendí. Sí, claro, los vamos a tocar porque de todas maneras nosotros no somos ajenos. Si antes esta población estaba, digamos, apartada, eh, 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 circunscrita a unos espacios en sus propios hogares, en sus propios lugares de educación, y llega una pandemia a ser los más visibles, más lejanos, a trazar unas barreras y unas brechas más pronunciadas, porque en la pandemia no se puede, en la pandemia no nos vemos, en la pandemia no nos juntamos, y la persona con discapacidad múltiple requiere de tacto, compañía, cercanía, pues lógicamente nos vamos a ver afectados. Y pudiéramos hablar en los ejemplos de los chicos que pertenecen a la Fundación Semillas, los desafíos que para ellos esta pandemia ha significado. Entonces, todo aquello que se hizo en diseños PR hace 1 o 2 años atrás, ¿sí? O en mirar por lo menos las posibilidades del diseño universal de aprendizaje, pues apenas estaban comenzando a realizar, los niños o jóvenes apenas estaban empezando a corresponder a esos estímulos, y llegó la pandemia y no sabemos cuándo acaba y ahora qué hacemos. Cuando nos volvemos a reunir es difícil. Por Bueno, ejemplo, mira, muy bien. Sí. Bueno, en alguna ocasión que tú me hiciste la bondad de invitarme a una charla que organizaron acá ustedes en Bogotá, muy, muy interesante. Esa vez yo les decía, y lo ratifico, los que hacen estos escritos, estos protocolos, estas propuestas, pues escriben de una manera muy bonita. De verdad que uno con estos textos, uno se ilustra, uno aprende, uno estudia, ¿sí? Pero para quienes estamos metidos en esta realidad, inmediatamente lo leemos, nos damos cuenta que son ajenos a las verdades, ajenos a lo que pasa en el aula con nuestra población. Claro, yo entiendo que no puede tomar un escrito y hacerlo uno a uno porque eso sería terrible. Hay que hacer una generalidad. Las generalidades están escritas muy documentadas, muy bonitas. Siempre lo he dicho que los documentos de las secretarías, de los ministerios, demás, están muy lindos descritos, pero seguramente lo hacen personas que se dedican exclusivamente a la academia o se dedican exclusivamente al trabajo administrativo, pero que no están en el aula con los chicos, que no los conocen. Sí, que tú no le puedes hacer pregunta en un documento, al interior de un documento, para un chico de segundo de primaria, ¿sí? Que seguramente estará en una estrada por la condición de multidéficit, si ya maneja el abaco, cuando nuestro modelo de intervención es así, de 0 a 5, tenemos unas instituciones, voy a hablar de lo del gobierno, ¿no? Que es lo, digamos,
el eje directriz. De 0 a 5 tenemos una institución en la Secretaría de Inclusión Social. Aquí decimos así, me imagino, tú me corregirás si en los departamentos, o por lo menos en Bucaramanga es así, donde de una manera muy juiciosa se dedican al cuidado de los niños, en una alimentación balanceada, en espacios lúdicos, recreativos, psicomotrices que los niños lo necesitan, ¿cierto? En un cuidado de la salud, de vacunas, curva de crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el modelo empieza de 0 a 5 con una atención de cuidado, y a los 5 años en adelante entran a una educación formal, desde grado 0, 5, 6 años, que es a los 6 porque los 5 tienen que todavía pasarlos en inclusión social, a los 6 años, en un aula de inclusión, ¿cierto? Para ya entrar a aprender un pénsul para grado 0, primero, segundo, tercero primaria, la básica primaria. Son chicos con necesidades especiales. Yo lo digo en esos términos por lo que aquí estamos trabajando así, y porque no los podemos negar, o sea, les podemos poner otros nombres y todo, pero la realidad es esa. Requieren una atención especial porque no es lo mismo, nunca será igual, nunca será lo mismo un niño que ve y aprende a través de su visión y un niño que no ve. Continuamos, sí, la estábamos escuchando. ¿Ya volvimos? Sí, estamos ahí. Ok, entonces, bueno, espero no haber cortado mucho la idea porque el internet nos juega estas pasaditas. No es lo mismo un niño de 6 años que ve y escucha bien o que no tenga problemas motriz, al niño con multidéficit que de entrada ya va a llegar con una desventaja al aula. ¿Cómo quiere el gobierno hacer estas preguntas, o el Ministerio de Educación, qué es esto? Que en un año, un niño que no ha recibido, ¿cierto?, los prerequisitos que requiere desde su capacidad, ¿sí?, desde ese ensamble cognitivo, es que aquí toman, para la población múltiple, toman los conocimientos desde los valores conceptuales, entonces tiene que saber esto y esto y esto. No, nuestros niños multidéficit, ellos hacen ensambles cognitivos para aprender las cosas, y hacen ese tipo de preguntas, entonces indiscutiblemente va a aparecer la extraedad, va a aparecer la repetición de cursos, va a aparecer el problema, ¿cierto? Va a aparecer, lo he vivido, me parece tan doloroso, pero lo tengo que decir, lo he vivido. El maestro que dice, no, a mí este niño no me lo trae al aula porque no aprende nada, no hace nada, y tiene que dejarlo en el mismo curso que estaba porque la profesora X, ella sí, toda linda, toda buena gente, ella sí lo recibe. ¿Sí? Entonces, ahí es donde está ese derecho a la educación. Me reciben porque la profesora es buena gente y tan querida y venga acá. Y lo peor de todo es que algunas mamitas y algunos papitos también lo recalcan. Ay, no, déjamela con ese profesor, déjamela con esa profesora que ella sí todo el año se preocupó y le ayudó con las tareas y todo eso. Y entonces se nos olvida. Y cómo se plantean documentos y evaluaciones y un PIAR así, si no miramos lo que nosotros mismos hemos puesto, lo que ellos han puesto en escena. 5 años de vida de un niño, 5 valiosos años, donde puede estructurar un modelo de comunicación muy bueno, donde puede estructurar su modelo de aprendizaje muy bueno, donde puede llegar al aula con unas herramientas fuertes, ¿sí? Donde nuestras instituciones pueden sentarse con el colegio y decirle, mire, hagámoslo así, porque así aprende, así coge, así, este es su dominio, ¿sí? Este es su perfil, ¿sí? Así se comunica. Y quieren hacer un PIAR de un niño que no conocen, de un niño que llega a un aula asustado, segregado, que ha volteado, que a lo mejor, yo no sé allá cómo sea, pero aquí pasa mucho, vive en este barrio y le toca ir hasta la otra localidad, ¿sí? Porque no hubo en ese colegio cupo, porque ese colegio no atiende multidéficit, no atiende autismo, porque sí, allá pasa, exacto. Entonces, fíjate que, listo, si se cogiera el diseño PIAR y se cogiera el diseño universal de aprendizaje, son revaliosos como teoría, como concepto, como estrategia, son revaliosos,
pero no se puede aplicar en una población que no está abonada y no se puede aplicar en una inclusión que no está abonada. ¿Sí? Hay que mirar qué es lo que se está haciendo. Y esto, te lo digo con mucho respeto, pero así lo pienso, así lo siento, es una llenadera de formatos, y una llenadera ahí de preguntas y de cosas, cuando uno va a ver, no, nada de eso está pasando, nada de eso es real. Pero pues hay que llenar unos formatos, hay que llenar unos requisitos, pues llenémoslos. Entonces, yo te digo con toda sinceridad, el diseño universal de aprendizaje es muy válido, es una estrategia fuerte, es una estrategia que permite que nuestros niños con unas formas de aprender específicas en esos ensambles cognitivos estén en el aula participando, ¿sí? Estén en el aula aprendiendo, estén en el aula haciendo, y que sus otros compañeritos que también están interesados en esas cosas diferentes, en esas cosas raras, como dicen ellos, ¿sí? Cuando viene un niño con su plantilla, hasta que no se les explica, ellos no bajan de esa inquietud que tienen, también quieren aprender. Y es que este diseño es tan bonito y tan oportuno que hasta los mismos otros compañeritos que no presentan situación de discapacidad, pero que de pronto su forma de aprender es más lenta o tiene complicaciones o su dominio no es visual sino auditivo, etcétera, se puede también valer de esta estrategia. Entonces, el diseño universal es una cosa maravillosa. Es coger una temática y volverla asequible a todos. Todos pueden llegar a esa temática. No es cortar la temática, no. Es que si vamos a hacer ecuaciones, ¿sí? Todos lleguemos a las ecuaciones. Si tú lo haces en la hoja bien y si tú lo haces con la calculadora parlante bien, pero si tú lo haces con el abaco bien, ok. Pero que todos lo entiendan, que todos lo puedan diferir, que todos lo puedan estructurar. Eso hace el diseño universal. Y eso se puede hacer con 1 y 50 niños o con 1 y con 100, ¿sí? O con uno en situación de discapacidad o con uno sin discapacidad. ¿Sí? Eso se puede hacer si se aplica bien y se hace bien. Ahora, la invitación es el PIAR, pues son los ajustes razonables, ok, pero pues volvámonos a una realidad, no o sea, digamos que la propuesta del PIAR como tal ha venido evolucionando, ha venido cambiando el proyecto educativo personal, que era el PET, ¿sí? Que es el que encontramos unos años atrás, tal vez tú te acuerdes del PET, ¿sí? O de los proyectos, el currículo personalizado, cosas, ha venido evolucionando, ha venido en la trayectoria dando un pasito más, pero termina siendo lo mismo, o sea, lo mismo mejorado, ¿sí? Que es el proyecto para cada chico con discapacidad. Entonces, si es el proyecto para cada chico con discapacidad, pues tiene que estar articulado, tienen que estar ahí los maestros, tienen que estar las personas que apoyan, tienen que estar los papás. O sea, yo no puedo entender por qué los papás están por fuera, si es que los que hacen las tareas en la casa son los papás. Y digo hacen porque es que en unos casos literalmente las hacen los papás, ¿sí? Pero digamos, señor. Y más ahora en pandemia. No, ahora sí que los papás estamos, porque yo me incluyo, porque yo también tengo un hijo pequeño. Entonces nosotros los papás estamos repitiendo la primaria, volvimos a hacer maquetas, a hacer mapas, bueno, eso, otra vez a estudiar, pero con nuestros niños más. Entonces, listo, planteemos un PIAR, excelente instrumento, ok, pero planteémoslo en una realidad. Y por favor, me parece que está fuera de todo contexto presentar un documento y no nombrar la población multidéficit. Y yo te aclaro por qué no la nombra. Es que no hay datos, es que no saben si existe o no existe, es que no saben en sus aulas cuántos chicos multidéficit hay, ¿sí? Es que no hay un censo que diga, ni los preguntaron, y eso que lo luchamos y lo peleamos, y bueno, unas preguntas salieron, pero no están, ¿sí? Es que no los tienen en cuenta. Entonces, pues obviamente en un documento no van a salir, pero se les olvida que sí están, que sí hay matrículas, que sí asisten al aula, que hay una cosa terrible con esto de los chicos múltiples y de otros chicos, pero yo voy a hablar de los míos, en los colegios, y es esa falsa idea que tienen los papás y que los colegios no solucionan, y los colegios dejan que eso evolucione, de que usted matricula a este niño en situación de discapacidad y me lo entregan en 11 bachiller, perfecto. Como si la discapacidad fuera una imperfección, primera cosa, que no es. Y segundo, como si el tránsito de 6, 7, 8, 10 años, pues le quitara la ceguera,
o le quitaras la baja audición o la sordera, o le quitaras cosas. No, el colegio le va a enseñar cosas, pero no le quita nada de eso. Entonces los papás, muchos papás se van felices y encantados al colegio, nos dejan, nos abandonan, Dairon, ya a las fundaciones no quieren ni volver, a las terapias van a 5 y ya no vuelven. No, mi hijo está en el colegio y va a ser bachiller. Y que después de ese título tan grandioso de bachiller y con su toga y su birrete y el aplauso al colegio por la inclusión, ¿dónde quedan nuestros chicos? ¿A dónde van? ¿Qué institución educativa los recibe? Que a veces ni siquiera el SENA, que tiene una apertura grande a la discapacidad, ni siquiera ya pueden entrar, ¿sí? Porque no tienen capacidades, porque perdóname, pero muchos pasan por el bachillerato sin ver una matemática adecuada, sin ver un cálculo, sin ver álgebra, porque pues como no rinden a eso, pasemos derecho. Entonces, también tenemos que ser sinceros y ese PR debe ser muy sincero con la familia y bueno, aquí vamos a hacer esto, vamos a aprender esto, vamos a ver para dónde vamos, pero no generar esas falsas expectativas en muchas familias que ellos ya, no, pues ya los graduaron, ya se acabó esta dificultad. Perdóname, pero empiezan las peores. Sí, es correcto porque el escenario de vida ya empieza y sobre todo cuando ya los papás no son tan jóvenes, cuando ya las familias están definidas, los roles de dependencia e independencia están definidos y queda esta persona a merced de qué o de quién, cuando hay muchas cosas que de parte de respuesta pública y privada aún quedan por diseñar y por empezar a hacer. María José, ¿cómo ha afectado, por ejemplo, el desarrollo de las actividades de ustedes con los niños esta pandemia y la forma en que se ha tomado la pandemia con sus restricciones de libertades, de encuentro, para estos niños que dependen mucho de sus pares, para que entre varios, entre un cuerpo como tal, de varios de ellos, sus requerimientos tomen mayor validez y seriedad para la institución educativa o para el mismo sector de salud? Bueno, pues qué te digo, total, es una situación muy conflictiva, muy triste. Quiero decirles, mira, nosotros atendemos niños en situación de multidéficit, pero digamos que nuestra principal enfoque de atención es la población con ceguera, que nosotros realmente atendemos múltiples, pero que tengan ceguera o baja visión o sordociegos, ¿sí? Pero que tenga que ver con la discapacidad sensorial y específicamente la ceguera. Ya otro tipo de poblaciones múltiples, pues tratamos de ubicarlos o miramos si nuestro programa le es adecuado, pues también los atendemos. Pero el 99% de nuestra población son niños y niñas con limitación visual total, ceguera total y otras patologías, hablando en los términos como empezamos la charla. ¿Qué patologías dan los médicos? En esa medida, eso por un lado. Entonces, la primera gran dificultad que hemos tenido nosotros con esta pandemia que nos ha mandado a las casas en este proceso con los chicos es su ceguera y el uso de las tecnologías. Claro, muy diferente a la de un niño ciego que no tiene otras características, que coge su computador, su joystick y vuelan, ¿sí? Nuestros niños tienen otras condiciones que no vuelan tan rápido en la tecnología, ¿sí? A eso vamos a sumarle lo que tú dices, esa relación con el otro, esa relación de familia, de amigos, esa, como les digo yo, esa compinchería de ustedes acá, ¿sí? Se rompe y se va solamente a la casa donde muchos de nuestros niños con multidéficit son hijos únicos, ¿sí? Porque de pronto ese es el hijo mayor de un matrimonio, nació con esta dificultad y la familia ya pues si es una situación genética, la familia ya no se va a arriesgar y si no es genética tampoco se va a arriesgar porque es un niño que repara mucha atención, muchos cuidados, mucha economía y la familia por lo general no, ya les da un cierto susto y no lo hace. Entonces nos encontramos con muchos chicos que son hijos únicos. También nos encontramos con muchos padres mayores. Y también nos encontramos con una situación muy complicada y es el tema económico, ¿sí? Por allá, por el año 2005, yo me acuerdo, 2005, 2006 más o menos, en la Universidad Nacional, en la maestría de discapacidad e inclusión social, una maestrante, ya no recuerdo el apellido, me disculpa, pero porque me estoy acordando de este momento,
Ella hizo su tesis y publicó un libro sobre la relación entre discapacidad y pobreza. Y uno lo leía y uno decía, uy, no, terrible. Y hoy han pasado 15 años o más y es más grande la brecha. Es más grande. Hay una situación que no se puede tapar con los dedos y hay una relación directa entre discapacidad y pobreza en la medida que, uno, la educación es un faltante total en la población con discapacidad. O sea, aquí estamos dando los primeros pasos a una inclusión, a brinquitos en una inclusión que no los arroja a la población a una educación superior. Ahí hay un bache grandísimo, hay un problema grande que nadie quiere ver, nadie quiere coger. Bueno, y eso nos manda a otro bache más grande todavía, que es el laboral. ¿Sí? Entonces, en la parte laboral, peor. Ahora, y eso está hablando de las discapacidades que puedan, digamos, hacer esos niveles de una. Nuestros chicos menos, con las características de nuestra sociedad menos. Entonces, nos encontramos con familias que hay una mamá que seguramente no puede trabajar ni desarrollarse mucho porque nadie cuida a estos niños. Nadie los recibe en estos donde dice se cuidan niños. No, el tuyo no, porque el tuyo es diferente. Al tuyo hay que darle con la cucharita de otra manera. El tuyo convulsiona y no, Dios mío, ¿qué tal le pase algo? No, el tuyo toca cambiarle el pañal. No, 6 años y toca cambiar el pañal. Entonces no los cuida. Entonces hay una mamá en ese hogar que no puede trabajar y hay un papá que seguramente está y sus recursos no son tan buenos o de pronto no está. Entonces hay una situación económica dura y complicada. Entonces en nuestra fundación hemos tenido serias dificultades porque esa falta económica hace que muchos de nuestros niños no tengan en su casa un computador. ¿Sí? Eso, y estoy hablando de Bogotá, la capital de Colombia. No estoy hablando por allá, en el extremo, en Punta Gallinas, donde no va nadie, no. Estoy hablando de Bogotá. No tiene un computador en su casa. Su conexión es en un celular, ¿sí? Con un internet que uno dice, ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? O se pueden con un computador para todos. ¿Sí? Y si hay otros hermanitos que necesitan el computador para las clases de ellos del colegio, pues nuestro niño espere, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado, estos sonidos tan robóticos, este sonido que no es tan agradable, después de media hora, 40 minutos, ya el oído de uno está así como que diciendo, por favor, ponga música o cambie algo porque este sonido es fuerte. Para nuestros niños ciegos, que tienen una capacidad auditiva más alta, es terrible. Es terrible. ¿Sí? Entonces, fíjate que para nuestra población ha sido un conflicto muy grande poder acceder a través de las plataformas digitales a seguir un proceso educativo. Entonces hemos tenido que recurrir al espacio de que lo haga la mamá o lo hagan en la casa o hagan tareas y todo eso. La mamá nunca será la profesora, la mamá nunca será la terapeuta, la mamá es la mamá y con la mamá me porto diferente, con la mamá reacciono diferente, con la mamá actúo diferente, ¿sí? Y le sumamos la falta de esa relación con el otro. Más importante, Dairo, de pronto que es importante que aprendan braille, ábaco, que aprendan su higiene personal, alimentarse solo. Para nuestros niños es más importante esa relación con el otro, ese amor, ese abrazo, esa hora, 45 minutos de juego con sus juguetes, con sus amigos, ¿sí? Que esto. Entonces ha sido una afectación grande, nosotros estamos muy preocupados. Seguramente en agosto, cuando se dice que hay posibilidades de ingresar, yo creo que nosotros no, que vamos a tener que mirar y estamos pensando en otro tipo de plan de contingencia. Bueno, entonces, realmente para nosotros es muy difícil decirle a un niño que no se abrace con el otro cuando llevan 3, 4 meses sin verse, sin sentirse, sin olerse, sin tocarse. No creo. Entonces vamos a mirar. Ha sido muy difícil, para nuestras familias ha sido totalmente complicado este tema virtual por lo que te acabo de comentar. Para nuestras familias ha sido totalmente complicado el tema de las ayudas por parte del gobierno, 0 ayudas. Bueno, hay una ayuda para discapacidad, llene este formulario, llene este otro, haga la lista, inscríbase en tal lado y al final de la cansada no llega ni una panelita, ¿sí? Entonces, esta situación que estamos viviendo para nuestra población, yo lo digo en experiencia de la fundación, pero casi que me atrevo a decir que para toda la población múltiple, y he leído algunos artículos y algunos comentarios del señor Samuel Valencia, presidente de Surcoe, de la Asociación de Sordos Ciegos de Colombia, diciendo
manifestando situaciones muy parecidas a la nuestra, que la población sordociega desprotegida, la población sordociega sin saber cómo estamos, sin estar recibiendo apoyos, ni ayudas, ni nada. Entonces es una situación muy, muy compleja. María José, ese panorama se ve en toda Colombia y quizás en los principales países de América Latina. El olvido en el que está gracias a esta pandemia la población con discapacidad. La pandemia vino a mostrarle a la gente cómo era vivir en una situación incapacitante, estar encerrados, no contacto físico, no tener con quién comunicarnos, extrañar a nuestros pares, a nuestros amigos y los ambientes usuales a los que nosotros nos habíamos acostumbrado. Ojalá ya para cerrar, esto nos llevara de pronto a reflexionar, pensar y cambiar en la forma en que valoramos la vida, las capacidades y la forma de intentar comunicarnos más con las personas con discapacidad, porque hemos vivido un poquito, por unos meses, de lo que ellos han tenido que vivir a lo largo de la historia y por todas sus vidas, por todo el tiempo de la vida de cada uno de ellos. Quizás para cerrar sugerencias para todos los actores involucrados, entendiendo para actores involucrados desde la misma familia, hermanos, familia extendida, extensa, profesionales de la salud al lado de un niño joven con discapacidad y discapacidad múltiple, profesores, las personas que hacen políticas públicas, quizás invitarlos al diálogo, a que no le tengamos miedo a llenarnos de estos debates de controversia, desde la academia y desde la práctica, para que nos capacitemos todos los que tenemos alguna injerencia, los que tengamos acceso cercano, ya sea familiaridad o por amistad, a una persona con estas características. Replantear de pronto los objetivos de inclusión y entender qué es la inclusión y cómo deberíamos abordarla para decir si somos una sociedad realmente incluyente que saltara del papel a la realidad. ¿Qué otras sugerencias podríamos tener? Bueno, muy bien. Mira, al comentario anterior que hiciste de la pandemia, yo quisiera agregarle a ese cambio que tú propones, a esa reflexión, que sí, es cierto, esto nos ha quitado un poquito ese velo, quitado un poquito, porque yo sé que la gente lo conoce, que la gente lo vive, pero la gente lo quiere callar y lo quiere disimular, ¿sí? Es terrible, es terrible. O era indiferente, ahora le tocó vivirlo en carne propia. Sí, sí, claro, ahora ponerse en el zapato del otro es durísimo, pero es bueno hacerlo a veces, o siempre es bueno hacerlo. Entonces es una invitación principalmente a las familias. Primero una invitación a las familias que no se sientan solas, el que se siente y piense que está solo lo está, ¿sí? Hay instituciones, hay programas, hay todo el mundo en internet, hay opciones, hay que buscarlas. No son fáciles, no están a la vuelta de la esquina, pero tampoco son imposibles y yo sí soy una convencida que la unión hace la fuerza. Yo creo que después de esta pandemia, cuando podamos felizmente volver a estar junticos todos y volver a estos procesos de trabajo, es necesario que la población múltiple se una, se asocie, se agremie, se conozca, miremos quiénes somos, dónde estamos, quiénes estamos, no solamente porque podría volver a suceder una cosa de esto y no nos vuelva a coger como desarmados, sino porque es necesario hacerse presente y visible. Esa es una invitación a las familias. Y a los demás grupos, yo como cierre de estas charlas tan bonitas a las que tú me invitas, yo quiero invitarlos a no los reflexionemos solamente pensándolos en que lo que tú dices, sí, estamos viviendo parte de su historia, nos estamos poniendo en su lugar, sí. Reflexionémonos un pasito más allá, con la idea de cambiar. Si nosotros cogemos, así sea un documento del ministerio, un libro de investigación, una historia que escuchamos de algún profesor, de algún chico, de una familia, y eso lo cambiamos, lo transformamos y lo pensamos para nuestra población, créeme que hacemos algo muy importante, muy grande y muy acertado. Entonces, la invitación es a reflexionarlos en la acción, reflexionarlos en el hacer, y reflexionarlos en el cambiar lo que ya existe. No podemos seguir construyendo sobre lo que está tan débil.
hay que construir sobre bases nuevas, bases sólidas y bases reales para nuestra población. Y no Bueno, nada, Dairo, gracias. Un espacio muy no lindo. a usted por ayudarnos a llevarnos a reflexionar en este aspecto de una Sí, población que pasa inadvertida, inmersa dentro de otro grupo poblacional. Voy a cerrar con algo. Bueno, agradecemos a la educadora especial y tiflóloga María José Soler, fundadora de la Fundación Semillas, pero sí, también a... tenemos una página si nos quieren visitar, Ok, por si quieren. pero sí, por favor, dígale a la gente cuál es. Bueno, es fundacionsemillas.com. Ok, ¿Listo? Ahí nos encuentran, ahí parte de lo que hacemos, cómo trabajamos, y ahí hay un correíto por si alguien más quiere despejar dudas, si quieren saber algo sobre el trabajo con sus niños, con sus niñas, hay un correíto donde nos pueden escribir y con mucho gusto les estaremos contestando en la medida que podamos o que conozcamos del tema. voy a cerrar con la última frase con la que usted cerró la conferencia que hicimos en Bogotá y que fue con la siguiente reflexión para despedirnos. Los líderes del mundo, todos los países, incluido Colombia, se comprometieron que para el 2030 tendríamos una educación de calidad para todos los niños, en especial y muy incluidos aquellas personas con discapacidad. Estamos a 10 años, a una década. ¿Será suficiente, insuficiente? Alcanzaremos cuando aún en nuestro país necesitamos hacer cambios estructurales en la forma de pensar, abordar la discapacidad, la inclusión, la realidad de una persona con discapacidad múltiple. Muchísimas gracias y los esperamos en una próxima reunión. Hasta luego. Gracias.